Yo soy Daniela Gallard y estoy con Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, querido? Hello, querida. Yo contento de estar contigo aquí, sabiendo que estamos tocando vidas. Sí. Ya con eso. Oye, ¿puedo decir algo así muy cursi? Sí. Hace mucho que lo escuché el otro día y es algo que eh, lo hemos definido muchas veces, ¿no? Es en referente a la felicidad. Ajá. Entonces, la felicidad es como una mariposa. Ajá. Si la tratas de perseguir, nunca la vas a cachar. Uh-huh. Si te quedas simplemente en tu día a día, de pronto la mariposa va a venir y sentar encima de tu mano, encima de tu cara, encima de tu cabeza. Lo mismo Uh-huh. con la felicidad. Entonces, ya. Muy bien. Pues está muy bien empezar así a abrir con Es reflexión. muy cursi, pero bueno, lo quise. No, pero no creo que sea cursi, creo que pues tiene mucha razón, ¿no? Lo hablábamos un poco la semana pasada, como que estamos siempre como en una búsqueda constante de cosas y no nos damos cuenta de, está pasando ahora mismo, ¿no? Como no tienes que buscarlo porque ya está sucediendo. Y sabes qué, ya que dijiste búsqueda ahí, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de decir salgo a buscar, es salgo a encontrar? Uh-huh. ¿Qué pasa en vez de decir busco, dices estoy en proceso de encuentro? Uh-huh. Entonces, lo que cuenta, y lo dijimos más o menos la semana pasada, lo que cuenta automáticamente es que estás en el proceso, no en la finalidad del proceso. No estás en la respuesta de la tarea, sino estás en la tarea. Y eso hace toda la diferencia. Llena uno distinto, no hay vacíos, ¿no? No hay carencias, no hay faltas. Pero bueno, ya, me No, quedo. me encanta, me encanta. Silencié un momento porque estaba para ¿No? variar ladrando mi perrita. Este, me gusta mucho esto y bueno, lo voy a unir un poco con la semana pasada nos quedamos como que bien picados, ¿no? Picado. Estábamos en un tema que estaba muy bueno, estábamos como entendiendo cosas y viéndolos a lo mejor desde otra perspectiva que normalmente no vemos con nosotros mismos, que Sí. igual lo vemos como que somos más conscientes cuando lo vemos con las demás personas, con las relaciones que tenemos y no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, la semana pasada cerramos, y quiero retomar esto, hablando sobre el perdón a nosotros mismos, ¿no? Que ya está, quien quiera verlo está en la sección de videos o en el canal de YouTube. Okay. Pero más que el perdón a mí mismo, tocamos un tema que era a dónde nos llevaba ese perdón, ¿no? Y Okay. era como comprenderlo un poquito más a profundidad. Y nos hablabas de como una espiral, ¿no? Uh-huh. Que yo lo veo como un bucle de algo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y que constantemente estamos en nuestra vida viviendo el día a día, ¿sí? Y es un tema de el juicio, la culpa y el no perdonarme a mí, ¿no? Que hablábamos de esto de que es necesario, lo hemos hablado muchas veces, nos corresponde perdonarnos, ¿no? Pero es ese tema más que el perdón, creo que llegamos a algo que es muy importante y es este juicio constante que tenemos a nosotros mismos y la culpa que eso nos hace sentir. Claro, Y claro. justo este círculo vicioso en el que constantemente nos encontramos porque se repite, no es solamente en un área de, o sea, en una cosita en específico, como que lo llevamos a a nuestro modus vivendi casi casi con nosotros mismos, ¿no? De tenernos ahí constantemente. Okay. Eh, bueno, tomando un poquitico nomás, primero esa imperiosa necesidad, perdón, de etiquetar. Uh-huh. Entonces, finalmente, no hay culpa. Para empezar, ¿qué significa la palabra culpa? ¿No? O sea, antes que todo, ¿no? Uh-huh. Culpa viene de falta, falto a, ¿no? Culpa finalmente es carencia, ¿no? Pero falté él o falté la acción, ¿no? De ahí viene también mi culpa, porque finalmente tiene mucho que ver con la palabra imputación, lo ubicas, ¿no? Como tal.
¿sí? Pero finalmente, cuando hablamos de mea culpa, ya sabes, en el cristianismo católico, mea culpa, ¿no? Entonces, el mea culpa es falté a algo. Y es mi responsabilidad, entre comillas, no faltar. No más como concepto. Lo que es muy interesante es que si yo no me etiqueto, no tengo que respaldar ninguna etiqueta. Lo hemos hablado aquí desde la perspectiva intelectual, o más bien desde la perspectiva del intelecto. Cuando yo me pongo una etiqueta, automáticamente el intelecto se va al disco duro para respaldar esa etiqueta. Entonces, si yo soy hombre, sí, eres hombre y el intelecto es la parte más baja de la mente, va automáticamente para encontrar la razón, por lo cual yo me puedo decir hombre, no manifestar, que es muy distinto, carne nada más, ¿no? Ahora, si vamos a otros lados, si vamos un poquito más a la culpa, y lo quiero llevar, eventualmente lo llevaré a la parte espiritual, ¿no? Pero por lo pronto, la mente condicionada, la conciencia condicionada, perdón, desde la siguiente perspectiva. Tengo la culpa porque estoy en falta de. Y entonces viene la etiqueta. Cuando viene la etiqueta, sale el intelecto para defender la etiqueta y a la vez poner una excusa por la culpa. Entonces, claro, yo ni me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, no entro ahí, ¿no? Pero yo soy X, Y o Z, por esto y esto y esto. La culpa eventualmente, quiera o no quiera, va a encontrar, ¿no?, el respaldo que el intelecto, más bien, digamos que va a vociferar el intelecto. Pero espérame, otra vez. O sea, la culpa es como que dice, ok, este es el motivo por el que sí debo ser sentida. Es correcto. Y entonces, eventualmente lo que sucede es cuando yo hablo de la culpa, ¿no? O más bien cuando yo me pongo culpable, me etiqueto culpable, la eventual vociferación no tiene nada que ver con la culpa per se, sino con la excusa del por qué puedo ser o no puedo ser culpable. Y esa excusa, sin excepción, siempre va a ser en contexto externo. Siempre, toda la vida. Eso es de entrada. Ahora, la primera pregunta es, ¿en qué baso la culpa? No de que tengo aquí el vaso, se me cayó el vaso, se rompió. Bueno, soy responsable de ello porque no me di cuenta o lo que está bien, lo limpio y se acabó. Hablo de, soy culpable de no tener lana o no tener pareja o la belleza, ¿no? O soy culpable, y eso está buenísimo, eso no te va a gustar, quizás, cejas, pero soy culpable que mi pareja se enoja conmigo. ¿No? Soy culpable que la relación no va como debe ser, y debe ser obviamente entre 700 millones de comillas, ¿no? Yo hablo de ese tipo de culpa. Entonces, eventualmente, en el momento que yo digo soy culpable, es porque estoy comparando algo en mi comportamiento con un comportamiento externo. Y ese no es lógico porque lo hemos hablado la semana pasada, me parece. Cada uno es distinto, es único. Sí. Pero las circunstancias externas, por más lindas que sean, o por más semejantes, digamos, que sean, no tiene nada que ver con la manera como yo voy a responder. Eso es el tema culpa como concepto, o el tema falta, como concepto, tiene que ver lo que me imponen. Más que todo. Ahora, me imponen durante mi niñez, me imponen durante mi etapa de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente yo agarro esa imposición y me la adjudico. Y ahora toda la imposición viene de parte mía. Yo me impongo a ser así, así, así. Y si no soy así, 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 obviamente soy culpable de no ser así, así, así. Y la razón es bla, bla, bla. La razón es A, B, C, D, E. Y siempre van a ser una u otra excusa. ¿Me va? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, y perdón que te interrumpa, pero creo que aquí hay algo que también tocamos un poquito la semana pasada, y tú me dirás ahora, ¿no? Pero yo creo que viene mucho
primero, de la forma en la que estamos acostumbrados o que aprendimos, que es lo que mencionabas tú ahorita, de invalidarnos, o sea, de invalidar siempre, o sea, como que esta onda de siempre creer que lo que tú estás sintiendo está mal. Es correcto. Entonces, entras igual a este mismo proceso para justificar por qué sí está mal, porque te han dicho que no. Y es, o sea, me parece algo como súper fuerte. Y la semana pasada tenía esto de lo de la ceja, ¿no? Que dices que es como, porque son temas que reconozco, que creo que pues todos pasamos por ahí, o la mayoría, ¿no? Que es suerte los que no. Pero justo en esto de, o sea, lo invalido, no me reconozco en esto y entonces entro en culpa porque no me estoy siendo, o sea, como creemos que por pensar que esto que yo estoy sintiendo no debe de ser así, creemos que con eso ya dejamos de sentirlo, ¿no? O sea, como si fuera mágico. Como yo ya dije que no, ya lo dejé de sentir. Y la realidad es que no. Yo digo, o sea, lo estás sintiendo. Entonces, claro que vas a entrar en un proceso de culpa y de justificarte el por qué sí debes de sentir culpa, ¿no? Como por estar sintiendo esto. Y se te van cruzando como todos los cables en ese proceso. Te vas haciendo mucho más grande y muchas veces situaciones que eran chiquititas, pues las crecemos. Pero es antinatura. Uh-huh. O sea, desde nuestra naturaleza, la manera como nacemos, nacemos con culpa. Culpa no es una emoción, es completamente mental. Y entonces, una cosa es caminar, pegar tu pie contra la mesa y decir, ay, qué tonto fui que no lo vi. Media hora después, una hora después, pues ya, next. Sí. Y otra cosa es decir, oye, qué tonto que no me comporté de una manera distinta durante esa relación o durante esa interacción o durante esa caminar, negocio, etcétera, 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 porque finalmente me comporto solamente como me sé comportar. En otras palabras, la culpa, ¿no? Es siempre después de, obviamente, no entras a algo con culpa, ¿no? Esa es la entrada. Pero más importante que eso, y lo hemos hablado aquí, entre el tiempo que tomo una acción, cualquiera, o un comportamiento, una emoción, hasta que me manifiesto, hasta que me digo, me etiqueto culpable, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de evolución. Entonces, desde aquí es muy lindo decir, acá fuiste. Soy culpable por no, estoy culpable por haberlo hecho, no, por haberlo sentido, o lo que sea. Y lo primero que yo le pregunto a la gente, ¿no? Y la pregunta va finalmente también a la gente que nos ven, que cada vez nos ven más y me da mucho gusto. La pregunta es, a ver, cuando tú hiciste lo que hiciste, hoy sabes lo que sabes, y he dicho en referencia al error, ¿te acuerdas? A la equivocación, ¿no? Es falta de respeto a ti mismo, sentirte culpable por algo que no sabías e hiciste. Es decir, no tenías ese proceso de, voy a poner la palabra tiempo, no tenías ese proceso de tiempo para evolucionar y ver que esto se debería o no se debería hacer. Entre paréntesis, tiempo es el equivalente de pensamiento, la distancia de un pensamiento es tiempo, pero no me voy a meter en eso, es cuántico, es demasiado complejo. Entonces, aquí el tema es lo siguiente, ¿cuál será la razón por lo cual yo me he hecho, no es que me he hecho la culpa, sino que me veo culpable, faltante, en referencia a lo que fui hace un día, un mes, un año, 50, en mi caso 50, ¿no? O 60. Y la respuesta es falta de respeto, falta de honramiento, falta de lealtad propia, falta de auto-honramiento, auto-lealtad, perdón, autorrespeto, obviamente autoamor, en la conexión per se, en la vibración per se, cuando yo digo, qué tonto fui en ese entonces. No fuiste tonto, fuiste lo que fuiste. Entonces, todo el sentido de culpa, la autoculpa, a mí se me hace completamente ilógico. O sea, desde la perspectiva mental. Ahora, desde la perspectiva espiritual, en el entendido que la espiritualidad es la libertad de la etiqueta, de la necesidad de etiquetarme, que solamente en ese entendido, ¿no? Si eso realmente es lo que está sucediendo y soy libre de, cuando soy libre de, no me etiqueto, si no me etiqueto, no creeré, no veré ninguna culpa
cuando no cumplo la etiqueta porque la etiqueta no existe. Es muy sencillo. Es más, para mí, y digo para mí, cuando digo para mí, no es para mí, es para mí, para ti, para todos, ¿no? Es la cosa más sencilla del mundo, es como tú y yo nos estamos viendo, es sencillo. ¿Sí me vas? Sí. ¿Eh? ¿Más o menos? Sí, no, o sea, como siempre que lo decimos, ¿no? Cuando tenemos estas pláticas contigo, es como, claro, cuando lo pones así, cuando se explica de esta manera, claro que es muy fácil y es lógico, ¿no? Y tiene todo el sentido. Ahora, siento que a veces como que debemos desaprender ciertas cosas de cómo hemos vivido para poder como, o simplemente decidir, ¿no? Escuchar esto así de lógico y decir, pues sí tiene sentido y ya está, no decir como es que sí tiene sentido, pero pues yo no puedo, ¿no? Ok, Porque... pues mira, a ver, tú te acuerdas que hablamos aquí de la famosa rosa, ¿no? Y entonces vamos al científico para preguntarle por qué la rosa huele, le damos la rosa, el científico lo disecciona, hace todos sus experimentos, investiga, y cuando regresa contigo y te dice cuál es la razón, la rosa ya no existe. Ya no hay nada que oler porque ya lo deshizo el cuate, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo. Convertamos nosotros mismos. Digo, es como una, porque yo sé que eventualmente me vas a preguntar, ¿y cómo lo hago? Ajá. Entonces, ¿no? Es muy sencillo. Es, perdón, hay una frase judaica que dice que el remedio llegue antes, sea más tempranero que la enfermedad. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, ¿no? O sea, si yo me siento culpable, me convierto en el propio científico, ¿no? Y entonces voy hacia atrás. ¿Cuál es la razón por la cual sentí culpable? No, pues hice esto, bla, bla, bla. No, pero es que me etiqueté, ¿no? O sea, si lo hago desde una manera completamente objetiva, sin el juicio de la culpa, eventualmente la culpa va a desaparecer porque me voy a dar cuenta que no tenía por qué etiquetarme desde el principio. Porque ahí te va, y esto va a ser no, 99.9% de las etiquetas, sí, mantente así. 99.9% de las etiquetas que nos autoponemos, los autoponemos porque alguien nos impone la puesta de la etiqueta. O sea, nosotros no nacemos con etiquetas. Claro, aprendes o sea, sí, en algún momento fue, que es, ¿no? A lo que íbamos, como por anudarlo un poquito, esta onda de, pues claro, o sea, cuando yo invalido algo o cuando yo me pongo esta etiqueta o lo que sea o entro a este proceso, pues es porque lo aprendí, porque alguien me dijo, no te sientas así, ¿no? O sea, porque desde, no sé, chiquito, si yo me pegaba y me dolía, pues lloras. Y si te dicen todo el tiempo, es que no llores porque no tienes que, claro, cuando crees que ahí me pegue, no voy a querer que nadie me vea llorar, Claro, ¿no? O claro. sea, me voy a ir a esconder. Te voy a Y dar lo un ejemplo. mismo, cuando algo me duela en el corazón porque algo me lastimó, Claro. me voy a hacer conchita y no te voy a saber expresar lo que siento o me voy a intentar convencer a mí de que está mal lo que estoy sintiendo. No hace falta expresar. Uh-huh. Oye, ¿por qué estás enconchada, ¿no? ¿Por qué estás en tu capullo, ¿no? En este momento quiero estar ahí, estoy cómodo de estar ahí, y quiero estar triste y estoy cómodo de estar triste. Y quiero estar encañonada con la vida y es válido, ¿no? Uh-huh. Pero, nuevamente, te voy a platicar. Cuando yo fui a vivir en Estados Unidos, cuando tenía como 15 años más o menos, ¿no? Pero fui a una escuela y me hicieron una psicométrica, bla, 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 bla. Pasar una psicométrica hoy por hoy te puedo decir, es facilísimo, ¿no? O sea, sabes cómo responder. Pero a los 15 años yo no lo sabía, ¿no? Pero Uh-huh. respondí y el guidance counselor, que es el guía, ¿no? Uh-huh. Que va a determinar qué te conviene, qué no te conviene, me dijo, tú eres muy sharp, tienes la mente muy afilada. Uh-huh. Entonces ya me puso una etiqueta. Uh-huh. Y yo compré esa etiqueta. Entonces, la manera como yo actuaba, entre comillas, ¿no? Es en relación a esa etiqueta. Uh-huh. Yo soy el non plus ultra, el regalo de Dios, ya sabes, ¿no? Okay. Uh-huh. Okay. Después de una semana, un mes, lo que sea, ¿no? De pronto veo, o sea, me acuerdo su nombre era Michael Kolansky, me acuerdo perfecto.
¿no? Un tipo que parecía muchísimo a Gene Wilder, el actor, ¿no? Bueno, entonces, de pronto veo a Michael Kalansky y no sé qué le digo y qué me contesta y qué le contesto yo, y me dice, eres muy, no me dijo prepotente, pero me dijo, eres muy, algo así como egocéntrico. Y yo le dije, es que, pero tú me dijiste que yo soy muy afilado, tengo la mente muy rápida, bla, 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 bla. Y él me dijo, pero no me lo tienes que comprar. Y entonces yo le contesté, y tengo que comprar el hecho que soy egocéntrico, porque es otra etiqueta más. Esto fue el, ¿no? Me cachas, ¿no? Entonces, finalmente, a lo que voy con todo esto es, hoy por hoy, a los 60 y tantos años, 40 y tantos años después, 47 años y medio después, yo sé que yo no cuestioné cuando él me lo dijo. Y toda la idea es entrar en cuestionamiento. Cuando tú entras en cuestionamiento, es porque te estás observando. Lo hemos hablado. La observación es mirarte de frente, mirar de frente. Yo no puedo observarte así. Tengo que tenerte de frente. ¿Viste mi nariz? Que enorme. Bueno, entonces, ya sabes, ¿no? Es mi trauma, ¿no? Y entonces, nuevamente, tengo que observarte de frente. Si te observo de frente es porque me observo de frente. Si me observo de frente, hago dos cuestionamientos en referente a la culpa, naturalmente. La primera es si es válido sentir culpable. Y la segunda es toda la disección del sentir culpable, que eventualmente va a desaparecer el sentir culpable. Digo, no sé. Sí. Ok, te voy a hacer para ver, porque creo que tiene cosas que ver o sea, creo que esta respuesta también nos va a dar un poco de claridad de lo que estamos hablando ahorita. Nos llegó una pregunta que lo hemos hablado mucho aquí, pero creo que nunca, o sea, me pareció muy interesante porque creo que nunca ha sido así de claro y así de directo. Y me pareció una pregunta muy buena. Que nos llegó, ¿por qué debemos vivir desde la emoción? O sea, nosotros aquí siempre estamos hablando de qué es primero, ¿no? Y qué pasa con las personas que son como más sensibles o las personas que están todo el tiempo en la cabeza. Hemos hablado del tema de libertad, ¿no? Cuando vivimos de una o de otra forma. Entonces, bueno, nos llegó esta y me parece muy interesante porque creo que nunca, o sea, nunca hemos tocado el tema así de directo. Ok. Antes, o sea, puedes poner la pregunta, pero voy a empezar con la parte opuesta de la emoción. La parte opuesta de la emoción es la mente. ¿No? Entonces, cuando yo vivo desde la mente, veo, cognitivamente hablando, veo, escucho, ¿cómo se llama? Huelo, gusto, etcétera, siento, etcétera. Entonces, todo se vuelve cognitivo. Lo cognitivo, en el mejor de los casos, es condicionado, ¿no? Es la mente jala la parte cognitiva, o más bien la mente, yo paso por una parte cognitiva y viene la mente y accede a la memoria, a la experiencia y dice, esto lo vamos a juzgar de una u otra manera. En otras palabras, la mente, la conciencia mental, es absolutamente condicionada y es absolutamente juiciosa de entrada. Ahora, vamos a ir a la emoción. Y en vez de decir por qué debemos, ¿no? Es cuál es la ventaja. No hay debemos, cada uno, ¿no? Sí. En nuestra práctica espiritual lo vemos desde esa perspectiva, o sea, hablamos de vivir, vivir o acceder a la emoción, porque a nosotros en particular, o sea, no en particular, perdón, sino a nosotros se nos hace más lógico por lo siguiente. Veamos primero qué es emoción. Lejos de triste, feliz, y solamente es eso, no es enojado, es un tema mental. Triste no necesariamente, triste es de pronto me siento triste. No tiene nada que ver con la parte cognitiva, ¿no? Te puedes, de pronto despiertas y dices, hoy estoy triste y es muy válido. Ok, entonces, estoy hablando de emoción, y estoy hablando de la emoción como frecuencia de energía, frecuencia que todo el tiempo está en movimiento, o en movimiento o en movimiento. No tiene importancia en este momento para el contexto de la cosa, pero bueno, si yo lo mantengo solamente una energía o bien en una frecuencia que al igual que cualquier tipo de
de cuerpo de agua, todo el tiempo se expande, todo el tiempo trata de descontenerse, lo mismo con la energía. Cuando yo accedo, ¿no?, a la parte que todo el tiempo está desconteniéndose. Desconteniendo no hablo de me voy a desbordar y quién sabe qué voy a hacer en el camino, no estoy hablando de esto, sino trato de descontener aquello que energéticamente es expansivo. Si yo veo que la emoción, o más bien, si considero que la emoción es justamente eso, lo que está sucediendo, perdón, saqué mi cartera porque me estaba molestando. Si la emoción es justamente eso, cuando yo accedo a esta energía, lo puedo llamar emoción o lo puedo llamar Juan, da exactamente lo mismo. La emoción, así es, ¿no? Cuando yo accedo a esta energía, eventualmente mi mente, nuevamente la palabra, sucumbe a la energía y no viceversa. La mente deja de ver las cosas desde la experiencia, sino desde la sintonización a la frecuencia. Y en este momento no importa si la frecuencia es lenta, rápida, si la frecuencia es veloz, no hablo de eso. Hablo solamente desde el concepto. Cuando esto sucede, pasa algo muy interesante. La mente sucumbe por un lado, y por otro lado, yo estoy en el famoso control. Pero no controlo la mente, sino la mente sucumbe, léase, la mente no tiene lugar para maniobrar, y lo hemos dicho aquí en algún momento. Entonces la mente hace solamente lo que tiene que hacer en ese momento. Y la tarea mental nace en mi sintonización a la frecuencia que tú y yo entendemos como emoción. Entonces, cuando yo estoy ahí, número 1, estoy en libertad. Número 2, no estoy etiquetando. Número 3, no accedo constantemente a la experiencia. Cuando no accedo a la experiencia, no hay comparación. No hay comparación, no hay carreras. No hay gano-ganas. Simplemente fluyo. Y entonces, y voy a regresar a eso que dije al principio, y entonces la mariposa encuentra a mí, yo no encuentro a la mariposa. No necesito encontrar a la mariposa. No existe ninguna falta. Mariposa le hace felicidad, ¿no? Y la felicidad, en este caso, la mariposa en este caso, es simplemente la frecuencia que expande cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si vivo así? La pregunta no es si debo, la pregunta es, ¿qué pasa si dejo vivir así pero de una manera absolutamente consciente? Y si vamos a la conciencia, ¿te acuerdas que hablamos hace unas semanas? Hablamos de conciencia desnuda, conciencia mental, conciencia condicionada. Si yo lo veo desde la conciencia desnuda, le hace desde la conciencia esencial, desde mi esencia. Ahí no hay juicio, ahí no hay necesidad, entre comillas la palabra, de mente. Entonces solamente existe una sintonización a esa frecuencia energética, y esa frecuencia energética es emoción. Y entonces es curioso porque cuando yo daba talleres, espero empezar otra vez ya pronto porque ya se me queman las manos, ¿no? Cuando yo daba talleres, era muy interesante cómo la gente compartíamos ciertos métodos de cómo accedes a ello. Y era muy interesante ver una persona que estaba completamente negada. Yo no soy espiritual, yo no creo en todo, etcétera, ¿no? Completamente negada, frustrada, hasta enojada con su propia vida, ni se diga triste, por casi por añadidura, ¿no? Bueno, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Y empezaba las prácticas, distintas prácticas, ¿no? Y era muy impresionante cómo su energía, de una energía que estaba ciclando sin expansión, de pronto tú dabas cuenta cómo más y más y más, cómo no le venía sonrisa, algunos lloraban, les salía lágrimas, no importa. Era muy interesante cómo la no contención, en una modalidad relativa a la mente que dice tienes que estar frustrado porque tu cuenta bancaria o pareja, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la no contención le permitía de una u otra manera
a conectar o bien sintonizar algo que está implícito en ti, en mí, en todos, que es expansión constante. O sea, yo los veía, y en algún momento cuando yo veía gente muy rígida, por decir otra cosa, extremadamente rígida, ya sabes, como en vez de columna vertebral tenía como palos de escoba, o sea, muy rígidos, ¿no? Cuando yo los veía, yo decía, si ahorita viene una bomba nuclear y me destruye a mí personal, yo ya cumplí lo mío, porque puedo compartir algo pequeño con una persona, no importa cuánto. Y digo, te di la respuesta un poco larga, pero... No, creo que me voy a enfocar ahorita en una porque te decía que yo sabía que se iba a unir como a todo este tema del juicio y de culpa y de lo que sea, pero me voy a quedar con una que es el tema de la libertad, ¿no? O sea, porque creo que también es como algo bien grande, porque justo lo que estás diciendo, tú veías a las personas como si fueran, o sea, rígidas físicamente, y por lo que pasa es que internamente estás igual, Ah, claro. ¿no? Entonces, Es la psicosomosis solamente. este tema de no me, o sea, no me permito, no soy flexible porque tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? Mencionaste algo, como tengo que estar frustrado porque en mi cuenta del banco está, no sé, no está tan bien como yo quisiera ahorita, ¿no? O no, o sea, ni siquiera me permito hacer ciertas cosas porque en algún momento yo decidí que eso no se debía de hacer así, ¿no? O sea, tengo un no puesto de, a esto yo no puedo reaccionar así, entonces no me permito nunca en mi vida reaccionar fuera de eso, por estar todo el tiempo en la cabeza. Claro. Pues mira, la libertad es un asunto, voy a cambiar, ¿no? Primero, voy a ir a lo negativo otra vez, ¿no? El encierro o rigidez que la gente por lo general accede es porque así era mi padre, así era mi abuelo, bla, 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 ¿no? Entonces, es un modelo aprendido. Uno, es lo más importante, ¿no? Ok, luego, viene una pregunta, ¿no? Si realmente soy libre de elegir, si realmente, si de veras soy libre de elegir. Ahora, cuando escuchas a gente, personas ultra, súper, que te contraestudiadísimas, que vienen y dicen, ese de libre voluntad, free will, es, es una ilusión, no seas iluso. ¿Ah? Y tuve como un foro, entre comillas, Zoom, hace tiempo, con una persona que es wow. Y me dijo, de libre voluntad, que tú dices, era en hebreo, entonces era muy interesante. Ese de libre voluntad es una ilusión. Yo le dije, ¿tú eliges eso? ¿Tú eliges decirlo? Y se quedó así. No me pudo contestar. Le dije, ahora, ¿tú eliges serlo porque tienes que decirlo de esta manera por todo lo que tú has estudiado, por todo lo que has leído, que viene de otros, o realmente lo sientes? Lo puedes sentir. La persona se quedó aquí. Y entonces, nuevamente, cuando hablamos de excusas, cuando hablamos de culpa, etcétera, 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 me es muy fácil decir, yo soy rígido por esto y esto y esto. Otro ejemplo es, necesito estar en control por esto, porque me enseñaron que sin control, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que yo hago ahí es, ¿y qué pasa si lo sueltas? O sea, ¿qué pasa si eliges la libertad como modus vivendi, precisamente, que dice, yo no hay razón real desde mi propio bienestar, ¿por qué seguir patrones de comportamiento que no me proveen bienestar en mi esencia? Y ahí viene el espejo. O ni siquiera necesito el espejo. O sea, observándote siendo la neta del planeta. O sea, verídicamente contigo. Que es como decir,
observándote con absoluta honestidad. ¿Te gusta ser rígido o quisieras ser libre? Una persona me preguntó hace poco en un Zoom, la semana pasada justamente, la semana antepasada, pero ya no me acuerdo, pero me preguntó en un Zoom, me dijo, libre no es igual que libertinaje. Y yo dije, libertinaje es la manifestación, una de ellas, de ser libre. Y soy libre a elegir ser, comportarme con o sin libertinaje, y está bien. ¿Por qué te voy a juzgar porque quieres ser así o así? ¿Me vas escuchando? Entonces, el tema nuevamente es este, y sé que este no es de rompe paradigmas, es que es desde una perspectiva que es completamente distinta. Es, si yo me observo nuevamente, honesto conmigo mismo, la pregunta es no en dónde quisiera estar, sino estoy en donde estoy, observándome donde estoy, y si estoy pudiendo conectar a la vibración más veloz de mi propio ser esencial, conciencia desnuda, desde donde estoy. Y si la respuesta es no, entonces tengo que tomar una acción y empezar a observarme desde otra perspectiva. Cuando me observo de otra perspectiva, entonces la situación cambia, la manifestación cambia. ¿Sí? Sí, no, sí, sí, sí. No sé, ya no sé si respondió o no. No, sí, y aquí no era ya o sea, no era respuesta, era como simplemente pelotear este tema de cómo estamos viviendo, ¿no? Y qué pasa cuando, o sea, que no nos damos cuenta de que al tener tan metido este proceso mental de hacerlo todo desde ahí, nos estamos limitando en lugar de dejar ser Y más te libres. voy a decir otra cosa. ¿Qué significa la palabra libre, libertad? ¿No? Libertad, libre significa, o sea, de latín nuevamente, libere, significa mover obstáculos. Ahora, como estás hablando con el hombre más flojo del universo, de la historia humana, ¿no? Yo lo que digo y en nuestra práctica espiritual es así. En vez de mover obstáculos, voy a esquivar el obstáculo. Si no requiero de un esfuerzo, ¿no? Es correcto. Ahora, el camino de menor esfuerzo, lo hemos hablado, es realmente el camino de mayor permiso. Y la pregunta es si me doy el permiso de esquivar, porque mucha de la gente, y ahí es donde está la libertad, ya me calenté motores, ahí es donde está la libertad, ¿no? Mucha de la gente dicen, yo no merezco la esquivada, no sé si está bien dicho, no, yo no merezco esquivar, yo no merezco darme permiso de no pelear, de no tener... A que sea fácil. Yo necesito el obstáculo porque me han dicho que si no existe el obstáculo y si no tengo el esfuerzo para mover el obstáculo, entonces no voy a disfrutar del otro lado de ese obstáculo lo que haya. Es una absoluta, es una falacia, iba a decir una buena majadería, no lo voy a decir como siempre, pero ya se imagina, ¿no? Es una absoluta y total falacia, porque cuando finalmente, después de mover el obstáculo, llego a la parte en donde supuestamente quiero llegar, no de un obstáculo, de muchos obstáculos. Tengo la fuerza que escalar la montaña, en vez de dar la vuelta a la montaña, ¿no? Pero ya cuando llegué al otro lado, ya cuando llegué a mi supuesto propósito, no tengo ni siquiera estoy tan cansado que no puedo ni siquiera disfrutar. Entonces... Sí, ese es un ejemplo que hemos traído aquí, o sea, que yo siempre como que te cuento, ¿no? De estas personas que te dicen como, es que para mí el estrés es el motor, si no tengo ese estrés no llegaría a conseguir lo que consigo y es como, es que yo creo que sí lo conseguirías. Y, claro, o sea, el famoso... No quiere decir que porque no te estreses ya no vas a hacer nada, te vas a quedar tirado en el sillón, no, o sea, estás en movimiento, pero no tienes que vivirlo de esa forma. Porque finalmente lo que va a suceder con el estrés es que cuando esa persona cuando dice necesito el estrés para conseguir, sí consigue, pero nunca lo disfruta porque está demasiado, ¿no? Es como después de correr mucho o después de hacer un gran esfuerzo,
estás tratando de recuperar la energía y entonces ya no puedes disfrutar de esto, lo que conseguís. Y por lo menos lo consigues, quizás consigues disfrutar, pero es un disfrute mental. El disfrute mental es condicionado. Y el disfrute condicionado, mental condicionado, finalmente cae, quiera o no quiera, en juicio y en etiqueta, o en etiqueta y juicio, lo que llegue primero. Sí. No Sí, tiene... sí, sí. Y eso hace que, o sea, yo no quiero estar así. ¿Cómo te lo explico? Sí, o sea, creo que te digo, en general, pues muchos es como esta forma aprendida de vida que ni siquiera te permites el ver, como lo acabas de plantear tú, ¿no? O sea, ¿qué ventaja tengo de vivir de esta forma? Y no te lo planteas, o sea, no, No hay. te puedes plantear, pero no, o sea, como que para ti ni siquiera es una opción, No, porque estás tan metido en esa forma de vivirlo que pues sigues enganchado es ahí. absolutamente mental, Ujú, completamente mental. Y todo el tiempo accedemos a experiencias. ujú, Cuando vivimos en estrés, me encanta, y te he dicho, cuando a mí me mandan, cuando me hablaban las empresas, ¿no? A darles talleres de control de estrés o manejo de estrés, ujú, ¿no? Me ponían frente a la gente, por lo general, ya sabes, ¿no? La cúpula alta de la empresa, ujú, ajá, es decir, presidencia, gerencia, ¿no? O subgerencia cuando más bajo, en cuanto a la jerarquía, no bajo como menos, ¿no? ujú. Y lo primero que yo preguntaba es, explícame cuál es la necesidad de manejar estrés. ¿Qué les parece? Pero quiero que lo piensen. Les decía, no contesten, ¿no? Porque son muy rápidos de contestar. Entonces, Ujú. ¿qué les parece cómo será su vida sin estrés? Y les costaba trabajo. Era como que espérame tantito. A mí me han dicho que si yo no me esfuerzo, no llego. Si no me estreso, no logro. Ujú. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿En qué momento? Pues sí, o sea, ha sido el mensaje que nos han Sí, ahí mu- metido, machacado desde chiquitos. mucha distracción, demasiado distracción, Ujú. demasiado distracción y quizás, bueno, no sé si suena bien o mal, pero eh, como sea, Ujú. demasiado distracción. Te voy a cambiar el tema un poco. ¿Ok? Nos vamos a ir a otro lado. No sé si va a dar tiempo. Te traigo como dos ideas. Déjame ver, bueno, tú sabes la hora, yo porque, Sí, sí, no te preocupes, yo estoy viendo eso. Pero es que a lo mejor solo nos da tiempo de ver una, pero bueno, veremos. ok, Vamos a hablar como de las diferencias entre una cosa y otra, ¿ok? Entonces, la primera, que esto es algo que hemos estado platicando, la primera es la diferencia entre paciencia y tolerancia. ok, ok, Entonces, empecemos con esa y si da tiempo te saco el siguiente concepto. ok, bueno, a ver, soy paciente, vamos a suponer que hay aquí al lado mío, no hay, pero hay aquí al lado una persona que está todo el tiempo Ujú, picándome. ujú, ¿No? Okay. Entonces, tengo paciencia con su comportamiento, pero en el momento que invade mi propio espacio, ya no lo tolero. ujú, La diferencia es la manera como, perdón, yo, digamos que para nosotros, sin entrar ahorita en el tema etimológico, etcétera, la paciencia es, tengo paciencia, las cosas suceden como suceden, yo fluyo, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Ansia, para nosotros nuevamente, es cuando la gente digamos que, no quiero decir, quizás invaden es buena palabra, no estoy seguro, pero es cuando la gente dice, eh, pues sí, están, es que la Sí, única palabra que conozco es, es que sí, o sea, creo que ni siquiera tienen que ser picando, ¿no? Pero y cuando te está, encuentras constantemente en lo mismo, que no cambia, que sigue sucediendo, 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 la gente sucediendo. está ciclando en lo mismo. Ujú, Digo, en la consulta, evidentemente, pues tengo toda la paciencia del mundo, porque finalmente están ciclando en su propia vida.
Pero cuando el ciclar es conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, llega un momento en donde yo digo, stop, yo no tengo que tolerar esto porque me estás invadiendo. Estás invadiendo mi propio bienestar. Estás queriendo forzosamente, ese es el mío, ese es el tuyo, y tú a fuerza quieres meter, quieres entrar en mi, ¿me cachas? Entonces, puedo tener toda la paciencia del mundo, pero tolerancia muy poco. Sobre todo, te lo voy a poner de esta manera, y tú me lo has escuchado, muy poca tolerancia a la gente que se autodenominan iluminados, gurús, maestros de la luz. Toda esta gente, yo lo que digo es, ajá, pero me voy. Y mi falta de tolerancia, ahí, entre comillas, la palabra, ¿no? Pero mi no tolerar es no estar, cuando empiezan con sus rollos, cuando yo practico la asociación limitada, lo hemos hablado, me parece, aquí, que en este momento yo digo, ay, perdón, me está hablando Daniela, tengo que contestarle porque ¿no? O sea, digo lo que sea y me alejo. Pero tengo paciencia, ¿no? De tenerlos a mi alrededor, pero no tolerancia para escuchar su discurso, porque, ¿no? A lo Porque, mejor podemos poner como un ejemplo más del día a día, ¿ok? ¿no? Como... Un ejemplo más día a día, ok, vamos a suponer que tengo aquí al hermano chico, ¿no? Que está aquí sentado, ¿ah? Y está viendo, no tengo hermanos chicos, pero yo soy el pequeño, ¿no? El pequeño, yo soy el joven. Bueno, está aquí sentado, ajá, y está todo el tiempo así, moviendo. Tengo toda la paciencia del mundo porque lo está haciendo a mi lado, y yo estoy hablando contigo y no esto no me distrae porque todo mi enfoque está en ti. Hasta que me toque. Hasta que diga, oye, aquí está mi mano, pero ya ves que de niños hasta lo jugamos, Sí. ¿no? Es que no te estoy tocando, no te estoy tocando, no te estoy tocando, hasta que eventualmente a ver, estoy tratando de encontrar ejemplos, pero... Digo, a ver, sabemos que hay cosas más profundas, ¿no? Que esto como así, pero ¿qué pasa cuando toleramos de más? Pues nos desconectamos por completo, así, al 100% de quién somos, la esencia. Porque en la creación, si lo vemos desde esa perspectiva, a ver si lo puedo transmitir de la manera, de la manera más clara, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en la creación, expandemos constantemente. Existe una absoluta paciencia para la manifestación. Y por ende, tolerancia hacia los obstáculos. El obstáculo ahí está, ¿no? Entonces, el obstáculo eventualmente energéticamente hablando, adjunta la energía de la creación. ¿Sí? ¿Vamos bien, más o menos? Okay. Y entonces, constantemente expande y cuando se manifieste, se manifieste. Cuando va a manifestar la paz y la luz y todas la calma, todas las cosas todos esos términos que la gente dicen, pues hay que tener paciencia porque es cuando es. Pero si viene alguien y trata de imponer, ¿no?, la paz, la calma, etcétera, 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 ya no puede existir. A lo mejor el ejemplo, no sé, estoy tratando de encontrar un ejemplo un poquito, desde una perspectiva un poco más espiritual. Es cuando los papás venían y decían, ahora se hacen amigos. Cuando lo único que quieres es no volverlo a tocar y no volver a dar la mano y no volver a ser amigos. Con ese amigo que acaba de pelear o discutir o que te aventó una piedra, ¿no? O sea, digo, no sé si estoy siendo claro, creo que no.
Me parece, o sea, me estoy observando y no estoy siendo claro. Que sí lo entiendo, pero me gustaría encontrar, por ejemplo, en situaciones que sean como más, a lo mejor cotidianas y más en nivel adulto ahorita. O sea, por ejemplo, no sé, en el trabajo. O sea, que yo puedo ser paciente. Me está costando también cómo encontrarlo, pero ponerlo en palabras, En ay, pareja, sí, no sé, o sea, puedo ser paciente en comprender, en cualquier relación de amistad, pareja, de sí, trabajo, ¿no? O sea, comprender que tú eres de una forma, yo soy de una forma y soy paciente en que sé que tú tienes ciertas necesidades y tienes los procesos de hacer las cosas, ¿no? ok, A ver, no sé, a lo mejor esto es muy tonto, pero, por ejemplo, yo soy una persona súper puntual, súper, ¿no? Súper puntual, por ejemplo, alguien que es muy, muy puntual y puedes tener paciencia con alguien que no lo es. es correcto, pero tienes la paciencia porque sabes que no es puntual. Sin embargo, vas a tolerar solamente una cierta demora en su aparición. Uh -huh, Quedamos a la 1, yo sé que va a llegar a la 1:30, uh -huh, pero yo voy a esperar solamente máximo hasta las 2, digo, uh -huh. el Sí, ejemplo. y ahí justo está, ¿no? Creo que ahí es, a lo mejor es tonto, pero está fácil de No, entender. yo ¿Qué creo que pasa si yo quedo contigo cada semana, por ejemplo, y yo quedamos a la 1, yo llego a la 1 y tú la primera semana llegas a la 1:30? ¿Ok? Pues tengo paciencia, lo puedo entender. La sí, siguiente semana llegas a la 1:30. sí. A lo mejor después de 10 ya estoy tolerando de más, porque me estoy enojando yo de, no me frustro conmigo decir, es que ¿por qué tengo que estar esperando? Si yo Es, sí llegué a la 1. es correcto, pero la frustración ahí, si yo estoy enfocando mi frustración hacia mí mismo, Uh -huh, la otra persona llega tarde. Ajá. uh -huh, No es que estoy siendo intolerante conmigo, sino estoy siendo tolerante contigo. uh -huh, Y no tengo por qué serlo. uh -huh. Entonces, yo lo que digo es, oye, por cierto, lleva, o sea, en tu lugar hacia mí, digamos, en ese ejemplo, ¿no? Oye, Moshe, por cierto, las últimas 3 veces que quedamos a la 1, llegaste a la 1:30. Uh-huh. La próxima vez yo voy a llegar a la 1:30 también. Y te voy a esperar hasta las 2. Si no llegas a las 2, ya no hay. Yo hacía mucho eso cuando yo daba, ¿cómo se llama? Cuando daba ciertas presentaciones y no sé qué, y la gente llegaba tarde, yo decía, nos damos, ¿no? O incluso sesiones, ¿no? Uh-huh. Tenemos 1 hora de sesión, o 2 horas, ¿no? De sesión, Uh-huh. ¿no? La sesión empieza a la 1, termina a las 3, ¿no? Yo ya agendé esas, ¿ok? Uh-huh. Llegas a la 1, ¿no? Tenemos 2 horas. Si llegas a la 1:01, tenemos 1 hora 59 minutos. Uh-huh. Llegas al 3 para las 3, tenemos solamente 3 minutos. Uh-huh. Porque es el tiempo que y ese es, nuevamente, te prometo, si me permites, para la próxima, Uh-huh. tenerlo con más, porque sí me agradece, Sí, no, como sí, estaría bueno traerlo con más claridad porque aparte ya se nos está, o sea, el tiempo ya se está terminando, pero creo que igual, como lo hemos dicho en las últimas 2 semanas, nos quedamos con algo como para retomar. Y es esto que dijiste ahorita, que creo que también muchas veces igual no vemos, como que no sabemos separarlo y no sabemos cómo entender. Y entonces tú mencionas sobre, con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de llegas tarde y entonces yo lo he permitido 10 veces y sigo aquí. Y correcto. estoy siendo tolerante de más contigo. El Es, problema es que empiezo a intolerarme conmigo misma. es correcto. Te voy a dar, se me está ocurriendo otro ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en familia, todo bien, vienen los primos, ya sabes, ¿no? Y ahorita, Uh ok, -huh. perfecto, ¿no? Y hay una persona dentro de esa reunión tribal, me Uh -huh. encanta, tribal, ¿no? Hay una persona que está todo el tiempo diciendo que, digamos que en lo que nosotros hacemos, ¿no? La parte emocional no tiene nada que ver, en fin, ¿no? Yo Uh estoy -huh. callado y muy paciente con el discurso, Uh -huh. hasta que dirige el discurso hacia mí, ¿no? Y trata de
jalarme a una discusión. Tú me conoces, como a mí me gusta discutir, yo no tolero eso y mejor me paro y me voy. No sé si... Sí, se me ocurren más cosas como para ponerlo. Lo pongo uno hasta aquí, ¿no? O sea, Sí, porque... sí. Y creo que la próxima semana podemos hablarlo un poco más desde esta intolerancia a nosotros. Ya. Porque creo que muchas veces en serio permitimos, ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, pero permitimos muchas situaciones que la semana pasada te lo decía, ¿no? Me caché yo con algo que me causaba enojo hacia una persona y yo pensaba que estaba enojada con esta persona y de repente me di cuenta de, no, estás enojado contigo porque lo has permitido. Claro. Y esa es intolerancia contigo mismo. Y te digo, ¿no? El 99.9% de las cosas, cuando tú dices estoy enojada con él o estoy frustrada con él, le hace con esa persona. Estoy enojada, frustrada, intolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre es hacia nosotros mismos, pero ¿no? Nos cuesta trabajo admitirnos, ser honestos y admitirnos enojados, admitirnos encañonados, ya sabes, ¿no? Entonces... Voy a dejar un pin con esto para retomarlo la siguiente semana y traerte, ver la diferencia también entre el otro concepto que te digo. Otra pregunta, ¿hay tiempo o ya no? ¿Perdón? Tenías otra pregunta, ¿no? ¿Hay tiempo o ya no? No, ya no hay tiempo. Sí, o sea, nos quedan pendientes como 3 preguntas, pero bueno, la próxima semana las responderemos, tenemos tiempo siempre. Okay. Les voy a decir el comercial de siempre. Sigan a Moshe en sus redes sociales. Los jueves él tiene un Zoom que es gratuito, en el que toca como más un tema en específico, del que salen muchas preguntas, pero bueno, es como un tema más enfocado, centrado. Totalmente gratuito. Pueden encontrar el tema el jueves durante el día, perdón por los ladridos, durante el día en sus redes sociales. En Facebook está como Moshe Javia con H. En Instagram, no, Moshe Javia Terapeuta, y en Instagram como @Moshe Javia también con H. Y bueno, ahí encuentran todo, el acceso para el Zoom y todo. Si nos están viendo en Facebook, síganos en el canal de YouTube, Retos Femeninos TV, suscríbanse. Y parece que hay una página que está reactivando bien padre, y hay nuevas creaciones ahí, se llama Planeta Interior, en Instagram. Sí. Métanse a Planeta Interior. Si quieren lindas decoraciones en casa, cosas bien bonitas colgadas en la pared, no como los que tengo atrás, cosas bien... ¿no? Realmente creación. Métanse a Planeta Interior, van a encontrar cosas muy hermosas ahí. Muchas gracias, corazón. Gracias a todos por acompañarnos una semana más. Gracias a todos, gracias Silvia. Sí. Que tengan muy buena semana, muy bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Bye. Gracias, Moshe, por compartir. Gracias a ti, Daniela, por permitirme. Bye.